Vamos en 5, 4, 3. Hola, esta sesión de Los Manes del Cine ocurre gracias a la productora AAA, es decir, Andrés Díaz, podcaster, ingeniero, Alejandro Rincón, periodista y analista, quienes habla Alfonso Díaz, periodista especializado en cine, televisión y teatro. En este espacio hablamos de películas desde una perspectiva constructiva. Agradecimiento especial a welcome-to-times-square.com por este lugar maravilloso desde donde les hablamos. Alejo, Andrés, hola. ¿Cómo les va, señores? Qué gusto estar de nuevo. Episodio 4. 4. Sí, señor. Una serie bien interesante ya. 4. Bueno, Ya ahí vamos 4. Vamos bien. Bien. ¿Qué tal todo, Andrés? Muy bien. Muy bien, iniciando con esta gran película retadora. Me encanta. Además, esta vez fuiste tú quien propuso la película y me encantó porque parecería que es un gran reto. Este es el tipo de películas que puede afectar muchísimo cuando uno lee las críticas antes de ir a verla. Porque Correcto. uno llega cargado negativamente a ver la película y eso tiene un impacto en el resultado. Si uno hace el ejercicio de ver esta película borrando e ignorando todo lo que se ha dicho, el resultado es completamente distinto. Diferente. Damas y caballeros, estamos hablando de Snow White, Blancanieves en Hispanoamérica, una película de fantasía musical dirigida por Mark Webb, coproducida por Walt Disney Pictures. Es una versión de acción en vivo de la película animada de Walt Disney, Snow White and the Seven Dwarfs de 1937, que a su vez, como todos sabemos, está basada libremente en el cuento de hadas homónimo de los hermanos Grimm, protagonizada por Rachel Zegler, talento colombiano, en el personaje titular, y Gal Gadot como la reina malvada. El presupuesto fue de entre 240 y 270 millones y en recaudación fueron algo más de 205 millones, así que fue calificada con respecto a estos resultados como un total fracaso. A pesar de que los críticos estuvieron de acuerdo en que Rachel es maravillosa, no les gustó para nada el tratamiento del material original, no les gustó en cuanto a estilo visual, y alrededor de esta película hubo muchas controversias. Una fue porque la protagonista, Blancanieves, es latina, porque el elenco es completamente mixto en cuanto a raza, y entonces eso a muchas personas no les gustó, porque el cuento tradicional no es así, porque es un cuento alemán y porque entonces esto no corresponde a la realidad. Rachel Zegler tuvo unas declaraciones muy infortunadas criticando a título personal, criticando, uno, la película original, diciendo que el príncipe acosaba a Blancanieves. Segundo, diciendo que esto no era una historia de amor, que podían borrar perfectamente al personaje masculino y que no afectaría nada. Con esto hablando mal del trabajo de sus compañeros. Literal, eso no se hace. En fin, bueno, muy triste eso. Además, el tema político también fue muy complicado porque tanto Gal Gadot como Rachel Zegler expresaron sus posturas políticas. Entonces es el tema del conflicto Israel-Palestino, una a favor de Israel, su tierra natal, o sea, Gal Gadot, y la otra a favor de Palestina. Entonces eso también creó divisiones. Rachel Zegler también habló mal después de las elecciones del presidente Trump, entonces, y le deseó el mal. Entonces mucha gente empezó a tener como reacciones muy viscerales con respecto a esto. En el Oriente Medio, varias organizaciones árabes iniciaron una campaña digital contra la proyección de la película en el mundo árabe. Especialmente en protesta contra Gal Gadot, quien, como sabemos todos, sirvió en las fuerzas de defensa de Israel y es una firme defensora de su país. Aparte de todo esto, está el tema de los 7 enanos. Si ustedes se dan cuenta, en toda la campaña y en todo lo que hizo Disney, nunca aparece la palabra enano. No. Nunca, le quitaron solamente es Blancanieves, porque pues estamos en un momento en el que hay que tener mucho cuidado con ser políticamente correcto, y entonces Disney hizo estudios y apareció el actor Peter Dinklage de Juego de Tronos, que tiene una forma de Edward Fesmo, y él dijo que era el colmo que hicieran este tipo de películas, que otra vez, que mientras que habían sido... prolongar el estigma, siempre ha sido el... Por un lado habían sido muy chévere que tuvieran una actriz de otra etnia y que tuvieran diversidad, pero que era el colmo que otra vez cayéramos en lo mismo, y que los enanitos y que los 7 hombres viviendo en una cueva y no sé qué, y bla, bla, bla. A esto se opusieron muchísimos actores
que tienen esta característica física, diciendo, pero pues también nosotros queremos trabajar y estos personajes son para nosotros. Total, Disney, tratando de ser políticamente correcto, decidió hacer imágenes creadas por computador, que a mucha gente no le gustaron. Debo decir que a mí al comienzo no me pareció tanto. Pero después tuve una reacción distinta cuando me puse a ver la película, como les decía antes, desde una perspectiva distinta. Entonces, todos conocemos la historia de Blancanieves, sabemos de qué trata. Sí. Y ahora vamos a hacer esta aproximación de Andrés Díaz, Alejandro Rincón y Alfonso Díaz a esta película, borrándonos de absolutamente todo esto que se dijo. ¿Qué pasa si uno ve Blancanieves y llega a ella con la mente dispuesta, entendiendo que es una película de Disney, que es reimaginar un clásico de ese gigante del entretenimiento? ¿Cómo nos fue y cuál es nuestra perspectiva, Alejandro? ¿Cómo nos fue? Pues por una parte el recordar, o al menos pues el valor que tiene este tipo de producciones, el de un esfuerzo finalmente que es el que yo considero que pues es positivo desde todo este contexto, ¿no? El de pues entender que hay ciertos clásicos que más allá de clásicos, con el tiempo existen nuevas generaciones que han visto, han interpretado y se han relacionado con estas historias de una forma distinta, y de una u otra forma pues el interés también es mantener estos ciertos clásicos vivos. Propuestos pues para una generación diferente que pues no es la misma que en el 1930 o en esa década pues era la que estaba viendo, reaccionando a esa película, y es ahí en donde pues yo veo, digamos, uno de los valores fundamentales de pues finalmente ese esfuerzo de producción, es el mantener esos clásicos vivos y tratar de reinterpretarlos para pues unas generaciones diferentes, y pues el mantener esos clásicos vivos además siendo una historia clásica, ahí está chévere. Yo creo que ese sí tiene que ser uno de los valores centrales. Sin embargo, y esto como una nota, digamos, al margen, y esto lo habíamos hablado también en otro episodio, terminan convirtiéndose estas buenas ideas o estos buenos esfuerzos de producción en víctimas del contexto y del momento en el que están saliendo, y esta probablemente de una u otra forma sí se vio, tal vez mucho más que otras, afectada en su digamos, desempeño y en la recepción de las audiencias, precisamente por el contexto y por lo que sucedió alrededor de ellas. Andrés. Bueno, pues yo trato de ver las películas desde cero, o sea, no considerando que llevo 40 años viendo películas. Solo 40. Mi profesionalismo, mi Andrés máster en acaba de ver confesar películas. su edad. Ya. 41. Y medio. Voy a poner aquí el lower thirds. Andrés Díaz, 41 años de edad. Okay. Pero es una cuestión de la película original, no, pues la tenemos que juzgar con base en la crítica que hubo en ese momento. En ese momento nació como un concepto de la realidad de ese momento. Actualmente no podemos hacer lo mismo porque tenemos nuevos filtros, nuevas precauciones sociales. Entonces se crea esta película con esos nuevos conceptos de cómo hubiera sido esa película hoy. Con eso tenemos que ver las cosas. Perfecto. La manera como, incluso yo me puse a comparar las tomas entre la caricatura y la película. La caricatura es un poquito oscurita. Claro. La película también. Por lo que da un poco esa dimensión de drama, de esa historia de amor que también es parte, ¿no?, de lo que hay que ver en esta... No, es que todo obedece a una cosa. Todo obedece. Cuando ella se pierde en el bosque, es muy similar. Los tonos, lo que hablábamos el otro día de la iluminación, la textura, el sabor, el feeling, porque te estaban tratando de rendirle culto a ese clásico. Entonces sí, hay muchas cosas que son muy similares. Demasiado. Incluso los personajes, los gnomos, los dwarfs, ¿cómo le llamamos? Enanos. Los enanos. Pues, incluso los enanos son muy parecidos a las ilustraciones originales. Es importante anotar que estamos utilizando esa palabra como está en el título del cuento. Sí, no lo estamos utilizando. No es con una connotación denigrativa ni peyorativa. Es finalmente lo que es la historia original. Y sí, se trataron de apegar a lo que visualmente nos contaba la caricatura con términos de hoy. Claro. Entonces ya la mujer pelea. Ya la mujer es líder. La mujer no necesita un príncipe que venga a salvarla. Snow White Guevara. O sea, debería llamarse, porque además es latina. Ella, luchona. Dueña de su propio tiempo, bendecida y afortunada. Es clásica latina. Sí.
De acuerdo. Sí. Es allí también a donde yo voy con eso de la reinterpretación de los clásicos. Finalmente responden a las características del tiempo en el que están saliendo y lastimosamente en este caso pues se pierde, digamos, en medio de ese debate, pero lo importante es tratar de ver allí. Tal vez en ese sentido, parte del esfuerzo que uno debería hacer es el ver que finalmente la propuesta de los estudios y de la reinterpretación de esas historias también es para empujar a las audiencias a pensar de una forma diferente. Yo tengo una cosa que decir con respecto a esta película, y es que cuando veo Disney al comienzo, cuando veo ese logo, Ya. yo entiendo el universo al que estoy entrando. Y en esta ocasión que la vi tratando de apartarme de todo lo que se había dicho, decidí entregarme a ese mundo y tan pronto empecé a ver el armadillo que está sobre ese cuento original y empecé a ver todos los animalitos, me llené de ese espíritu y se me enterneció el corazón y vi la película desde ahí, como un niño que se enternece con esas imágenes. Creo que el propósito de Disney en cuanto a entretenimiento, pues para ellos es hacer dinero, pero cuando es con nosotros la audiencia, es revivir en nosotros la inocencia, la ternura, los buenos sentimientos, los principios. Entonces, yo dejé que ese sentimiento se apoderara de mí y lo vi desde ahí. Se me hizo que es una película tiernísima, con una figura femenina que es muy moderna en cuanto a su posición con respecto al mundo. Que es un personaje fuerte, además. O sea, en medio de lo que está viviendo es un personaje que se está mostrando a sí mismo como una mujer que, pues, es, bueno, una joven que es, pues, fuerte ante la adversidad. En la historia, obviamente, se dan licencias para acomodarla a nuestro tiempo. Hay una cosa, sin embargo, que yo digo que no me funcionó muy bien, pero no significa que por eso la película no me haya servido en lo estético. Sí. Y es el hecho de que en la película original Blancanieves canta, la reina mala no. Es como si eso de la música no tienes acceso a ello porque tienes el corazón dañado. La gracia. Entonces, el hecho de que hubieran tomado la decisión de hacer que aquí Gal Gadot como la reina malvada hubiese cantado, no me funcionó mucho porque se me hace que afecta al personaje. Como que no era necesario que cantara. Ponerla a cantar. Porque pues es una persona que está concentrada en otras cosas y ve como la música, el que hagamos país de manzana y todo eso como una cosa innecesaria. Claro. Lo que necesita es que todos hagamos diamantes, que saquemos de las minas y que produzcamos. Ella necesita ser malvada y su función es ser malvada. Y no entiendo, o tal vez los tonos de las canciones, tal vez las canciones, si las iban a poner a cantar, que hubiera sido más oscuro. Creo que es lo único que yo tengo que decir con respecto a esta historia, porque además las partes en las que Gal Gadot no está cantando y está haciendo la malvada del paseo, lo hace bien. En términos generales, es una historia que es muy bonita y muy inspiradora para las niñas de hoy. Tienes inconvenientes en tu vida y para los niños en general. Tienes inconvenientes y no escuchas esa voz que tienes adentro. Tu propia intuición. Y tiene que haber un momento en el que escuches esa voz y la compartas con el mundo. Creo que ese es el mensaje de esta película. Sí, ella tuvo la voz, pero la contuvo. Porque se dejó influenciar por lo que la bruja le decía. Tú no eres capaz, tú no eres suficiente. ¿Cuántas personas como nosotros estamos atrapados en un lugar creyendo que no somos suficientes porque alguien supuestamente superior nos lo dijo? Exactamente. Ese es el mensaje que tenemos que tomar. A mí me gustó mucho. Quiero retomar también lo que dijiste de la recreación de los 7 enanitos y especial Tontín. El Tontín. El Tontín que no es tan Tontín. Ahí donde lo tienen. Y en esta película el Tontín no es tan Tontín. Y que encuentra su voz gracias a ella. Primero silbando y en el momento en el que habla, a mí no sé, sentí que iba a llorar, no lo hice. No, es emocionante. Pero es emocionante. Lindo porque es encontrar esa voz interna. Y él también, al igual que el personaje principal, lo hace. Y es súper bonito porque además es alguien que desde el comienzo fue muy leal y muy solidario con Blancanieves porque la vio desde el primer momento como la que él vivía con sus hermanos, con sus congéneres. Exacto. Su primer contacto femenino en 274 años. Solo en más de 2 siglos, ¿no? Nada más. Andrés hoy está muy fijado con los números, esto me está preocupando un poco. Numerológico. ¿Qué pasa? La cábala. Sí. Yo siento que esta definitivamente es una película, como decía al comienzo, que si uno le quita
todo ese velo El de ruido, lo que se dijo, el ruido. de que esta mujer estaba aquí, que la otra opinaba esto, Que, que pues, bueno. Peter Dinklage estaba en contra de esto, que los efectos. Si uno decide pegarse a esta aventura, en serio se puede pasar un par de horas muy agradables. Creyendo en lo más inocente y además viviendo en este país, en lo que está pasando en los Estados Unidos en este momento, creyendo Bueno. que los líderes no tienen por qué decidir los designios y que la gente puede Exacto, tiene tener su una propia voz autonomía. y que hay un gran poder recordando, uy, esa parte del final cuando Blancanieves hace que todos recuerden lo que eran antes de ser soldados Sí. luchando Sí. por una causa en la que no creían. Tú eras el panadero, tú Tú eras eras, no esta sé. persona que compartía con quien no tenía comida sin importar si tenían con qué pagarte o no. Cuando uno como sociedad recuerda esos principios es cuando entiende, y esto, no sé si estoy pegándome demasiado a No, otras está cosas, bien. Pues No, es- está pero, bien, claro. pero uno tiene que encontrar cosas que lo inspiren en cualquier momento que esté Ujú. viviendo, y en este momento Sí. creo que ese es un mensaje que puede servir mucho para lo que se ve en Estados Unidos, ¿no? para la realidad que estamos viviendo en 2025 y es algo que también hemos mencionado en otros episodios y es finalmente las historias como también hablan sobre la época y tratan de sacudir un poco y mucho más en este contexto que estamos viviendo en 2025. Realmente habla y deja mensajes allí. Totalmente, o sea, es una cuestión de verlo primero sin filtro porque es una historia. Yo creo que hay una cosa que Piero nos dijo en la entrevista que le hicimos en el estudio la otra vez, y es, lo que yo creo no es mío, es de mi audiencia. La canción mía es del público. ¿Cómo lo interpretan? Entonces, si nosotros tres estamos creando esto y lo estamos lanzando al público, ya deja de ser de nosotros. O sea, es de nosotros mientras estamos inflando la bomba, mientras estamos construyendo la joya. Deja de ser de nosotros cuando lo entregamos a un público que lo vea. Somos los tres Interesante. enanitos construyendo Somos la los tres joya. enanitos en la mina. Enanitos, pero siendo pronto explotados por la gigantes. Antes de despedirnos, agradecemos de nuevo a welcome to timessquare.com, el modo de hacer realidad el sueño de exhibir tus fotos o videos en una de las gigantescas vallas de uno de los sitios más visitados del planeta, Times Square. Los invito a que visiten la página para que vean lo fácil que es. Además, es una experiencia Lo increíble, emocionante, es muy emocionantísima. emocionante. Es emocionante. Imagínense ustedes estar En en el Times centro del Square mundo. y voltear para atrás y está ahí la Uno. imagen de ustedes. Increíble. Muy Maravilloso. emocionante. Así como nosotros. Imaginémonos. Así, tal cual. Damas y caballeros, muchas gracias por acompañarnos de nuevo y nos vemos en un próximo episodio de Los Manes del Cine. Alejo, Andrés, Hasta gracias. luego, señores. Ahí nos Chao. vemos. Hasta la próxima. ¿Cómo se movió?